Bien, la fidelidad de Dios. Dice el Salmo 89:8. Salmo 89:8. Nos dice allí el salmista y nos revela esta verdad concerniente a nuestro Dios, a este ser todopoderoso. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. La fidelidad, hermanos, ¿qué es? Primeramente vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué es fidelidad? Segundo, estaremos hablando en cuanto a Dios es fiel a sus promesas. Y por último, Dios es fiel en su protección. Primero, ¿qué es fidelidad? Bueno, la palabra fidelidad simplemente quiere decir alguien digno de confianza, alguien confiable, alguien seguro, alguien que es verdadero. No solo eso, sino también alguien que es honrado, alguien en quien tú puedes depender o con quien tú puedes contar. Eso es fidelidad. Ese es alguien fiel, hermanos, amigo. Ahora, cuando consideramos 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 13, 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 13, dice allí el apóstol Pablo cuando le escribió a su hijo Timoteo. Al parecer esta sección del versículo 11 hasta este versículo 13, se cree, hermanos, por cuanto está escrito en verso, que fue un himno que los hermanos del primer siglo cantaban. Y al final de este himno, dice allí el versículo 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Ya decíamos, hermanos, que fiel es el Señor, fiel es alguien confiable, digno de confianza, seguro, verdadero, honrado, alguien en quien tú puedes depender o en quien tú puedes contar. Pero también dice ahí el versículo 13 que Él no puede negarse a sí mismo. En otras versiones lo pone un poquito más entendible. Por ejemplo, dicen estas otras versiones que Él no puede faltar a su promesa. Él no puede faltar a su promesa. Otra versión dice, Él no puede faltar a su palabra. Otra de ellas también nos dice que Él jamás rompe su promesa. También, por último, una versión más dice que Él no puede negar quién es. ¿Ve? En otras palabras, la fidelidad es un atributo de Dios que forma parte de su misma naturaleza. Dios es fiel porque eso sale y brota desde su misma naturaleza. Ya está en su sistema el ser fiel. Si Él dejara de ser fiel, esto sería negarse a quién es Él en realidad, y Él nunca va a negar quién es Él. Él nunca se va a negar a sí mismo. Entonces, eso es lo que la palabra fidelidad quiere decir. Dios es un Dios fiel. Es un Dios que no se puede negar a sí mismo. Ahora, la palabra griega para negarse, encontramos en ese pasaje, es la palabra arneomai, y quiere decir negarse a pensar o expresar preocupación por, ¿verdad? Negarse a pensar o expresar preocupación por. Él no puede negarse a pensar o expresar preocupación por cada uno
nosotros, hermanos. No puede hacer esto. Dios no lo puede hacer porque Él es fiel. Segundo, Dios es fiel a sus promesas. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 7 y versículo 9. Deuteronomio capítulo 7 y versículo 9. Este pasaje, hermanos, también nos revela algo concerniente a la fidelidad de Dios y nos revela que Dios es fiel a sus promesas. Lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Dice ahí, por ejemplo, vamos a leer desde el versículo 7, del 7 al 9. Dice Moisés: no por ser ustedes más que todos los pueblos, los ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó. Y hablamos del amor en uno de sus atributos, pero ahora vamos a enfocarnos en este otro atributo. Dice: y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, los ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, dice ahí Moisés en el versículo 9, conoce que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Pero anteriormente leímos, hermanos, cómo es que en el versículo 8 dice: por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres. Ahora, ¿de quiénes se estaba hablando aquí Moisés cuando dijo y quiso guardar el juramento que juró a sus padres? Dios fue fiel al juramento que le hizo a los padres de ustedes. Y les dice Moisés, por parte del Señor, no porque ustedes eran un pueblo poderoso, no porque ustedes eran el mejor pueblo del mundo, no, por eso no los escogió Dios. Los escogió porque los amó, pero también los escogió porque Dios es fiel a su promesa, aquella promesa que le hizo a sus padres. Y si ustedes recuerdan, los padres a quienes se está refiriendo aquí es a Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Estos son los padres. Por ejemplo, en Génesis capítulo 15 y versículos 5 al 7, mire lo que dice ahí. Génesis capítulo 15, versículos del 5 al 7, dice ahí Moisés: y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora, está hablando con Abraham, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Ahora más adelante, en el versículo 13 y 14, continúa diciendo allí el Señor, versículos 13 y 14, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida, y hasta le da el número, 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Mire lo que dice el versículo 18 al 21. Versículos del 18 al 21. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Entonces, aquí estamos viendo, hermanos,
esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Y le dice Dios, por medio de Moisés, a este pueblo: no por ser ustedes un pueblo grande, por eso los escogió Dios, sino porque Dios es fiel a su promesa, aquella promesa que hizo a sus padres. Y aquí ya vimos que empezó con Abraham, esa promesa de que iba a ser de él una nación grande y los iba a introducir a una tierra que fluye leche y miel. Una tierra, hermanos, en la que, ahí lo revela más adelante, iban a ser esclavos por 400 años. Les da hasta los años en los que estos iban a ser esclavos, hermanos. Pero más adelante, en Génesis capítulo 26, ahora le viene a decir a Isaac, el hijo de Abraham, le viene a dar esta promesa también. Génesis capítulo 26, versículos del 2 al 5, Génesis capítulo 26, versículos del 2 al 5, dice así: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. ¿Ve? Y luego sigue diciendo: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Por qué? Dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Ve? Y luego más adelante, en Génesis capítulo 28, versículos del 12 al 15, nos habla de Jacob, el hijo de Isaac. Génesis capítulo 28, versículos del 12 al 15. Dice ahí la palabra: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Ve? Entonces, y el versículo 15, y aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces ahí está, ¿ve? Estamos viendo, hermanos, cómo es que en Deuteronomio 7, 9, 8 y 9, estamos viendo que Dios es fiel a su promesa. No porque el pueblo se rebeló, no porque el pueblo se alejó, por eso Dios no cumplió la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. No, Dios es fiel. Romanos 3:3, hermanos. Fíjense lo que dice Romanos 3:3. Romanos capítulo 3 y versículo 3. Dice: pues qué, hace la pregunta Pablo, si algunos de ellos han sido incrédulos, dice: pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Ve? No. ¿Por qué, hermano? Porque Dios sigue siendo fiel a lo que promete. Dios siempre va a ser fiel a lo que promete. Ahora, aquí hay dos cosas. Dios les había hecho dos promesas. Una, ustedes van a obtener la tierra, y si ustedes me son fieles y se alejan de la idolatría, van a tener abundancia en gran manera. Va a ser una tierra que fluye leche y miel. Sus enemigos no van a poder contra ustedes. 10 de ustedes van a perseguir a 100. 100 de ustedes van a perseguir a 10,000. No van a poder con ustedes. Esto es si ustedes guardan mi palabra. Y
Aún los animales salvajes no van a destruir sus ganados y tampoco van a destruir sus cosechas. Van a tener gran abundancia. Entonces Dios les está haciendo esta promesa a ellos, ¿ve? Pero también les promete otra cosa. Les promete, hermanos, que si ellos no son obedientes, ellos iban a sufrir en gran manera. ¿Por qué? Porque al entregarse a la idolatría y al empezar a contraer matrimonio con las mujeres idólatras, ¿qué es lo que iba a pasar? Bueno, se iba a levantar, y eso es lo que pasó en Jueces capítulo 2, se levantó una generación que no conocía a Jehová. Y cada quien hacía lo que bien le parecía y después, hermano. Entonces no había temor de Dios, no había temor a Dios, hermanos, y lamentablemente se empezaron a entregar a los ídolos, sirviendo a los ídolos, adorando a los ídolos, pensando, hermanos, que Dios, el Todopoderoso, formaba parte de estos ídolos, pero no es así. Y por hacer esto, ¿qué es lo que pasó? Empezaron los enemigos a atacar. No podían con sus enemigos. Entró el miedo en ellos. Un miedo profundo hasta los huesos. Que nos dice la Escritura que el Señor les dijo, ustedes van a huir. Van a huir hasta de una hoja cuando se suelta del árbol. Van a tener miedo y van a huir. Así, hermanos, de esa manera. Entonces, estas promesas Dios se las hizo. Y Dios es fiel a lo que promete. Si mientras ellos se mantenían fieles a Dios, ellos iban a obtener todas estas ricas bendiciones de parte de Dios, pero si no, ellos iban a traer sobre ellos todas estas maldiciones que Dios les había prometido. Hermanos, Dios es fiel con sus promesas hacia nosotros. Nosotros estuvimos dispuestos a bautizarnos, estuvimos dispuestos a formar parte de su cuerpo, de su iglesia, el cuerpo de Cristo. Y con esto el Señor nos ha prometido darnos la vida eterna. Y no solo eso, sino que también nos ha dado, hermanos, de su Santo Espíritu. Y nos ha dejado su sagrada palabra para que de esta manera pudiéramos nosotros fortalecernos en nuestro interior. Y así cualquier problema que venga en nuestras vidas, ataques exteriores como interiores, que no nos tumben, que no nos, hermanos, que no nos destruyan por completo. Sí, en ocasiones vamos a caer, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos a levantar, nos vamos a sacudir el polvo, hermanos, y tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir adelante. Eso es lo que nos toca a nosotros hacer. Y Dios siempre nos va a dar la fortaleza para seguir adelante. El apóstol Pablo lo dijo muy claro en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en el contexto está hablando de necesidades físicas, hermanos. Había ocasiones en las que Pablo no tenía para comer y había ocasiones en las que Pablo tenía en abundancia. Pero dice Pablo, en todo y por todo estoy enseñado, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el versículo 13 dice, pero yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, así, esa es una hermosa promesa que nos da Dios a nosotros. Nos ayuda y nos da bendiciones siempre y cuando nosotros nos mantengamos firmes en su camino. ¿Ve? Con esto no estoy diciendo que no van a venir enfermedades, que no van a venir pruebas. No, con esto lo que estoy diciendo es que Dios es fiel a esa promesa de, hermanos, de que nos va a cuidar en todo momento. Y llegamos al tercer punto, que Dios es fiel en su protección. Dios, hermanos, siempre es fiel en su protección. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13. Dice ahí el apóstol Pablo, hermanos, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Ahí está la fidelidad de Dios. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más
de lo que nosotros podamos resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que nosotros podamos soportar. ¿Ven? Entonces ahí está una promesa por parte de Dios de que Dios siempre va a ser fiel en su protección. Dios siempre es fiel en su protección. Él, hermanos, no nos va a dejar ser tentados. Él no nos va a dejar ser probados más de lo que nosotros podemos resistir. Por eso es que en ocasiones, cuando tú empiezas a flaquear en tu fe, no es culpa de Dios, no es culpa de las pruebas, no es culpa de la tentación, no, es culpa tuya. ¿Por qué? Bueno, porque Dios te ha prometido que Él no va a permitir que Satanás te tiente o traiga sobre ti una tentación que sea más fuerte que tú. Dios ha prometido eso. Y el mismo Dios no va a recaer sobre ti una prueba que Él sabe que tú no puedes con ella. Él te va a probar de acuerdo a tu nivel de fe, para que de esta manera tú puedas incrementar tu fe, tú puedas madurar y puedas fortalecerte aún más. Entonces, Dios nos está haciendo esa promesa, hermanos, y Él es fiel a esa promesa, en que no importa lo que pase en nuestra vida, ya sea en tentación o en prueba, cualquier cosa que venga a nuestra vida, no puede ser más fuerte que nosotros. Entonces, si caemos, ¿de quién es la culpa? Pues de nosotros, de nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque Dios nos ha prometido su protección. Él siempre nos va a proteger, hermano. Somos sus hijos. Él no quiere que nosotros perezcamos. Él no quiere que nosotros seamos destruidos. Él no quiere que nosotros nos alejemos de Él. Es lo que menos quiere el Señor, hermanos. Entonces, cualquier cosa que venga a nuestra vida, cualquier prueba o tentación, no va a ser más fuerte que nosotros. Y debe de ayudarnos para que nosotros nos fortalezcamos más y seamos más fieles a Dios. Sí, es cierto, a veces hay cosas que vienen en nuestra vida. Por ejemplo, nuestros hermanos Espinosa ya pasaron por el virus. Fue difícil, hermanos. Muy difícil, muy difícil. Y me imagino, ¿verdad? Que había ocasiones en las que ni siquiera podían dormir. O sea, ni siquiera dormían. Dolores por todos lados, tos, a lo mejor hasta falta de oxígeno, ¿verdad? Todo eso. Entonces, calentura, etcétera, ¿verdad? Entonces, otra vez, ¿fue difícil? Sí, fue muy difícil, ¿ve? Pero otra vez, aún en esa prueba, aún en esa enfermedad, Dios sabe, Dios nos conoce y Dios sabe que eso no puede tumbarle su fe, no puede. Yo creo y yo lo creo sinceramente que ahora ustedes son más fuertes espiritualmente. Yo lo creo, ¿verdad? Son más fuertes espiritualmente y están más agradecidos con Dios, ¿verdad? Que antes, ¿ve? O sea, yo lo sé. Bueno, así, hermanos, no pienses que nada más tú estás sufriendo. A veces nos encerramos en nuestro globito, ¿verdad? En nuestra esfera, hermanos. Y pensamos que nomás nosotros sufrimos, que nosotros somos los que estamos sufriendo más, que nosotros estamos siendo atacados más, que nosotros realmente es injusto lo que nos está pasando y que nadie nos entiende, ¿verdad? A veces llegamos a pensar así. No es cierto eso no es cierto, ¿ve? Eso no es cierto. Todos sufrimos, hermanos, todos sufrimos de una u otra manera. Mire, yo nunca he hablado de mi madre, casi siempre hablo de mi papá, ¿verdad? Pero mi madre, ella, por si usted no lo sabía, y ella no lo anda gritando los cuatro vientos, ¿verdad? Ella tiene artritis, hermanos, y le duelen los huesos bastante. Ella platica conmigo, a veces llora también. Llora, hermanos, sí. Y hay ocasiones en las que no se puede levantar de la cama, ya tiene sus dedos todos deformados. ¿Me da tristeza? Sí, hermano, me da mucha tristeza y me puede mucho que mi madre esté sufriendo. Pero es parte de la vida. Es parte de la vida. Y yo sé, mire, y otra cosa de mi madre. Ella siempre se esfuerza.
por levantarse de esa cama, especialmente los domingos, y ahí está en la reunión. Está dolida ahí sentada así, pero ahí está, ¿ve? Porque tiene hambre de la palabra, porque quiere buscar hacer la voluntad de Dios, porque ella lleva en su mente el ejemplo de mi papá, lo que mencioné la vez pasada. Mi papá fue un hombre que sufrió mucho, tuvo varias enfermedades en su cuerpo, varias enfermedades. La más fuerte fue la leucemia, hermanos. Aparte de eso tenía otras enfermedades en su cuerpo, las cuales él hasta lloraba y a veces hasta se sacudía, hermanos, del dolor. A mí me tocó verlo una vez y a mí me parte el corazón recordar ese momento, pero nunca fallaban a la iglesia, nunca fallaban a la lectura de la Biblia, o sea, siempre estaban ahí fieles, ¿verdad? Entonces, son cosas que ellos no lo andaban gritando a los cuatro vientos, ¿verdad? Yo lo digo hoy, hermanos, porque fui testigo de todo eso y sigo siendo testigo de todo eso. Yo padecí y sigo padeciendo ansiedad, hermanos. Hay ocasiones en las que es muy difícil para mí. A veces, hermanos, la ansiedad es una enfermedad pero muy fuerte, muy dura. Y a veces le dicen, estaba leyendo una información que puso el hermano Jesse Martínez en su Face, ¿verdad? Dice el hermano Jesse Martínez, y lo voy a parafrasear porque no recuerdo exactamente cómo se lo puso ahí, pero dijo lo siguiente el hermano, dice, en ocasiones le dicen a los que padecen ansiedad, ya hombre, no te preocupes, todo está en la mente, no te preocupes, ya todo está en la mente, nomás no pienses en eso. Y sigue diciendo ahí el escrito, pero debemos de saber que la ansiedad es una enfermedad que está en la mente. ¿Cómo se sentiría usted, dice ahí el artículo, cómo se sentiría usted si usted padece del corazón y empieza a sentir que le está dando un ataque al corazón y yo le dijera, no se preocupe, nada más el corazón, usted no le tome importancia, usted sigue adelante? ¿Se oye bien ilógico esto, ¿verdad? Bueno, la ansiedad es una enfermedad aquí en el cerebro, hermanos. Dan ataques de pánico. Eso yo lo entiendo. Y es muy duro, sí, pero uno tiene que agarrarse de la mano de Dios. Todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo. Los hermanos Espinosa estuvieron agarrados de la mano de Dios todas esas semanas que pasaron, ¿verdad? Y pensaron en la muerte. Yo me imagino que sí, probablemente todos los días, ¿verdad? Pensaron en la muerte. Hermanos, y otra vez, es lógico todo esto, pero tenemos esta promesa de parte de Dios que Él nos sigue protegiendo. Él es fiel en su protección. No nos dejará ser tentados y no nos dejará ser probados más de lo que nosotros podamos resistir. Entonces, aunque pareciera que nos estamos ahogando, Dios sabe que nosotros podemos. Dios sabe eso. Por eso hay que esforzarnos, hay que levantarnos, hay que echarle las ganas, hay que seguir adelante. Porque decía mi papá, si puedo trabajar, puedo ir a la iglesia. Decía mi papá. Y mi papá trabajó toda su vida, hermanos. Él trabajó, y era un trabajo duro. Él era hojalatero y pintor. Él pintaba carros. Sí, había ocasiones en las que todo pálido, hermanos, lijando ahí los carros, hermanos. Pálido, pelón, todo así. Y él trabajando. Y decía él, si puedo trabajar, puedo estar en la iglesia. Y otra vez, a lo mejor me escucho tosco, hermanos, pero es el ejemplo que yo recibí. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta en ocasiones, ¿verdad? Yo entiendo, si la enfermedad es contagiosa, pues no, ¿para qué estás aquí? Eso yo lo entiendo, hermanos. Yo lo entiendo. Pero si es una enfermedad dolorosa, mis padres, mi papá la tuvo por muchos años y mi madre la está teniendo ahorita. Pero ya está ahí. ¿Ve? Siguen adelante. Y son cosas que yo siempre voy a guardar en mi corazón y se las voy a transmitir a mis hijos. Porque a veces nos excusamos. Allá en el lado de inglés, hermanos, hay un artículo y tienen una viejita, ¿verdad? En el artículo, así.
y dice ahí, ¿realmente estás enferma o es una excusa? ¿Ve? Porque a veces las viejitas dicen, no, es que no puedo ir porque tengo esto, pero se van a la tienda, ¿verdad? Se van, hermanos, al restaurante a comer, ¿ve? Se van con el vecino o la vecina a platicar, ¿verdad? Pero, otra vez, eso es lo que el artículo dice, hermano, no es algo que yo estoy sacando de mi propia mente, ¿verdad? Pero ahí está el artículo, vaya y recógelo si lo quiere leer, ¿verdad? Pero el punto es ese, Dios, Él es fiel en su protección, solamente que nosotros tenemos que confiar, hermanos, hay que confiar. 2 Timoteo 2.12, ya vamos a terminar, hermanos, 2 Timoteo 2.12, 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 12. Regresando al pasaje con el que iniciamos, dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Hermanos, tenemos que confiar en que Dios nos va a proteger en todo momento, tanto en la tentación como en la prueba. Dios siempre nos va a proteger. Tenemos que tener cuidado en que no nos engañemos a nosotros mismos y empezar a rechazar o actuar sin interés hacia Dios. Eso es lo que quiere decir ahí la palabra negaremos, ¿verdad? Eso es rechazar o actuar sin interés hacia Dios, hermanos. Empezamos a perder el interés hacia Dios porque nos empezamos a enfocar en nosotros. Es que yo. ¿Yo qué? Pues sí, tú. ¿Te duele? Sí. ¿Estás sufriendo? Sí. ¿Estás siendo tentado? Fuerte, sí. ¿Qué vas a hacer? Dice el Señor, ¿qué vas a hacer? O me vas a negar, o me vas a rechazar, o no vas a mostrar interés por la promesa que yo te hice, o vas a confiar en mí. ¿Cuál de los dos? ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Qué vas a hacer, hermana? ¿Qué vas a hacer? No dejes que Satanás te destruya. Porque si empiezas a creerte, si empiezas a enfocarte en ti, Satanás ya está triunfando. Te tiene en su mano. Salte de su mano, salte de sus garras y ponte en las manos de Dios. Y Él te va a proteger. Hermanos, Dios es fiel. Él siempre lo va a hacer. Dios es una persona confiable, una persona segura, una persona verdadera, una persona honrada, una persona en la cual tú puedes depender, en la cual tú puedes contar. ¿Creemos eso, hermanos, realmente? Debemos de creerlo. Hay que creerlo realmente con todo nuestro corazón. Y ya verá que si lo creemos con todo nuestro corazón, hermanos, y nos abandonamos en sus manos, Él se va a encargar de lo demás. Él siempre lo hace. Y si morimos, dijo Pablo, si vivimos, pues para el Señor vivimos. Pero si morimos, pues para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, lo importante aquí es esto. Del Señor somos. Eso es lo importante realmente. Si nos morimos, pues ya, gracias a Dios, morimos en el Señor. Pero tenga cuidado a que esa prueba o esa tentación no haga que usted muera lejos del Señor. Vamos a cantar un himno de invitación y te invitamos, ¿verdad?, para que medites en el mensaje. No lo tomes como un regaño, tómalo como una exhortación de amor, tómalo como que es el Señor y es el Señor el que te lo está diciendo. Es el Señor el que te lo dice por medio de su palabra. No me mires a mí, porque cuando me miras a mí o cuando me escuchas a mí, lo único que se puede producir en tu corazón es rencor, odio, coraje hacia la persona. No me mires a mí, yo no soy nadie. Yo simplemente soy un vocero, simple vocero, que te ama y quiere lo mejor para ti y que Dios quiere lo mejor para ti. Piensa en eso muy bien y decídete ya. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a servir a Dios? ¿Vas a confiar en Él? ¿O vas a seguir lamentándote tú por tu condición y encerrándote en tus solos pensamientos?
y confiando en tu propia persona. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Decídete. Si te decides por el Señor, Él te va a proteger. Te va a cuidar aún después de la muerte. Y qué hermoso, hermanos, cuando muera uno y vengan los ángeles a llevárselo a uno. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Qué hermoso, hermano. Mire, mi papá, ya voy a terminar. Mi papá en una ocasión, los doctores lo dieron por muerto. Volvió a vivir, pero en ese periodo en el que él estuvo muerto, hermanos, él platica que él miró a dos personas, si no me recuerdo, dos personas con vestimentas blancas en el cuarto donde él estaba. ¿Quién más pueden ser esos, hermanos? Los ángeles. Hermanos, hay que confiar en Dios. Y aún más en los momentos de tempestad. Para que cuando muramos, sean los ángeles los que nos lleven al paraíso. Dios nos bendiga.